Fuentes del derecho económico internacional. De eso hablaremos esta tarde y les adentraré un poco para que expandamos nuestro conocimiento. Mi nombre es Natalia Luna y pues espero que poco a poco podamos aprender sobre las fuentes del derecho económico internacional y qué lo constituye. Primeramente, les daré un abreboca y una pequeña introducción de lo que estaremos hablando para que tengan un contexto del mismo. Hablaremos sobre las fuentes formales como tratados internacionales. También hablaremos sobre los principios generales del derecho internacional y las costumbres internacionales de los mismos. ¿Ok? ¿Qué tienen en común las fuentes formales como tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho? Fue la primera interrogante que se me generó al realizar el trabajo. ¿Sí? Me imagino que para ustedes también. ¿Por qué se nombran en conjunto? ¿Por qué trabajan en conjunto? Fue una de las primeras interrogantes que se me generaron. Realmente la respuesta va ya que estos son elementos y instrumentos esenciales reconocidos para la creación y la aplicación del derecho internacional, ¿ok? Lo cual nos permite y nos garantiza que exista un marco normativo coherente y vinculante para la comunidad internacional, es decir, para que exista una buena praxis de los mismos. Ok, ahora vamos a adentrarnos al contenido. Ok, vamos a hablar sobre las fuentes formales. ¿Qué son las fuentes formales? Pues estas son los métodos y procesos de creación de normas jurídicas que están citadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son? Bueno, hablamos de que la Corte tiene la función de decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. ¿Qué deberá aplicar? Las convenciones internacionales que sean generales y particulares, establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales del derecho reconocidos por por las naciones civilizadas. Y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho sin perjuicio dispuesto en el artículo 59.2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex quoto et bono si las partes así lo convienen. ¿Ok? Entonces, estas son las fuentes, ¿ok?, de las que estábamos hablando que están vinculantes, las fuentes formales, ¿ok? Ahora bien, hablamos que como fuentes formales, y se mencionó, hablamos sobre los tratados internacionales. Hablemos de cómo estos van entrelazados y por qué trabajan en conjunto también, y de qué se trata un tratado internacional. Estos se pueden hablar de que pueden mantener normas declarativas de costumbre internacional, normas cristalizadoras de costumbre internacional, o pueden tener un efecto generador de normas constitucionarios internacionales. ¿Okay? Eso es lo que se hace básicamente y cuál es el concepto de tratados internacionales dentro del marco de las relaciones internacionales. Todos los tratados codificadores del derecho internacional pueden contener normas que sean declarativas de costumbres internacionales previamente existentes. En la materia puede ser citado a modo ejemplar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Namibia, en la que se expresó las reglas establecidas en la Convención de Viena sobre derecho de tratados relativos a la terminación de una relación contractual por motivo de infracción pueden en muchos aspectos ser considerados como codificación del derecho constitucional existente en la materia. Esto es citado por Benadaya Catán en el 2024 en la página 29. Ahora, un tratado puede cristalizar una costumbre internacional en el caso de que dicho tratado sea
precedido de una práctica internacional aún insuficiente, pero que mediante los trabajos de la Comisión del Derecho Internacional y de los debates acaecidos en la conferencia diplomática y después de concretado el acuerdo convencional, se puede concluir que algunas de las disposiciones han cristalizado una norma constitucional. ¿Ok? Ahora, sigamos. Me gustaría hablarles un poco sobre la costumbre internacional. Es un tema que me llamó bastante la atención, puesto que las costumbres internacionales son prácticas generales aceptadas como un derecho. Son la segunda fuente principal formal e históricamente la más antigua. Para la formación de una costumbre es necesario dos elementos: el material, la repetición generalizada de determinados actos, y el psicológico, la convicción de que dichos actos se realizan por obligación. Las costumbres deben ser probadas para que tengan validez. Pasan por un marco. Esto es lo que estamos hablando, de un marco que permita una buena práctica de lo que vendría siendo el derecho y cualquier tratado también que se vaya a practicar. Ahora, existen tipos de costumbres internacionales y hablaremos de eso próximamente. Bueno, ahora hablemos de los tipos de costumbres internacionales que les prometí que íbamos a hablar. Tenemos primeramente la costumbre general o universal, que es: esta constituye la práctica ininterrumpida, uniforme y continua de que los estados de la comunidad internacional deben seguir, ya que responde a la convicción de que obedece a una obligación jurídica de general aceptación por parte de la comunidad internacional, independientemente de haber participado o no en su formación. Incluso ella genera obligación jurídica para los nuevos estados que ingresan a la comunidad internacional después de constituida la costumbre nacional. Tenemos la regional también, que es aquella que practica ininterrumpida y uniforme, asumida por un número suficientemente importante y representativo de estados con características propias, que por lo general pertenecen a una misma región, más que todo geográfica, o tienen características particulares e incluso intereses comunes. Así puede señalarse el caso de los estados que tienen mar territorial o la costumbre sobre asilo diplomático desarrollado entre estados de América Latina. Y tenemos la costumbre particular y bilateral. ¿A qué se refiere? Aquella práctica también ininterrumpida y uniforme que se desarrolla entre dos estados limítrofes, ¿okay?, o cercanos geográficamente, es decir, que comparten fronteras, que no es exigible por terceros estados. Este tipo de costumbre, el requisito de generalidad de la práctica ha de ser entendido como una práctica constante que haya sido aceptada entre los estados interesados, es decir, por las dos partes, como derecho. ¿Okay? Es llamado opinio iuris, que pues esto proviene de la Comisión de Derecho Internacional. Puedes leerlo en la conclusión 16 y en el comentario 7. Es importante ahora tocar el tema de los principios generales del derecho internacional. Con esto concluiremos para que se lleven a casa todos aquellos principios que, como futuros o incluso ya practicantes de a la carrera, tengamos en cuenta. ¿Okay? Se habla sobre la soberanía e igualdad entre los estados, en cual cada estado tiene derecho a ejercer su soberanía sin interferencias externas y es con igual respeto a derechos ante la comunidad internacional. Tenemos la prohibición del uso de la fuerza. Los estados deben abstenerse a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro estado. También tenemos la autodeterminación de los pueblos, en el cual los pueblos tienen el derecho de determinar libremente su condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Tenemos el Pacta Sunt Servanda, que los tratados se deben cumplir, deben de hacerse cumplidos, en el cual los acuerdos internacionales se deben cumplir de buena fe por las partes que lo han firmado. ¿Okay? Sigamos. Está la no intervención en asuntos internos de otros estados, en el cual ningún estado puede intervenir en los asuntos internos de otros, ya sea mediante la fuerza o la coacción política o incluso económica. Tenemos la responsabilidad internacional del estado, en el que si un estado comete un acto ilícito internacional, debe reparar el daño causado. Importantísimo.
Y por último tenemos derechos humanos y dignidad humana, y que los estados deben resolver sus diferencias por medios pacíficos como la negociación, la mediación o incluso el arbitraje. Entonces es importante que tengamos en cuenta como posibles practicantes de la carrera, como profesionales que nos convertiremos en algún momento, o como profesionales que son hoy en día, que siempre tengamos como principios, estos principios generales para la buena práctica de lo mismo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto les haya dado una buena idea de todo lo que vendría siendo las fuentes formales, los tratados internacionales, las costumbres internacionales, los tipos de costumbres, y por que se hayan empapado del tema y que les haya ayudado un poco a la comprensión de los mismos. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por el espacio.